En este viaje te llevaré a través de uno de los relatos más fascinantes del mito sumerio. Los archivos de Enki, el dios que desafió linajes, reglas y destinos para proteger a la humanidad. Exploraremos su llegada a la Tierra, sus tensiones con Enlil, la creación del ser humano, las guerras divinas, los secretos tecnológicos atribuidos a los Anunnaki y el drama que envolvió el surgimiento y la caída de las primeras civilizaciones. Es una historia de rebelión, compasión, poder y memoria antigua, donde cada decisión de Enki cambió para siempre el rumbo de nuestra especie. Si te gustan narrativas profundas y misteriosas, te invito a dejar tu like, suscribirte y activar las notificaciones. Ahora sí, vamos a comenzar. En el principio, antes de que existiera cualquier vestigio de ciudades, templos o mitos grabados en tablillas, las antiguas tradiciones sumerias hablaban de un tiempo en que los dioses caminaban entre dimensiones. Entre ellos destacaba Enki, hijo de Anu, el soberano del firmamento. Desde su origen, Enki fue descrito como un ser de mente inquieta, inclinado al estudio de los misterios del universo y dotado de una compasión que lo distinguía del resto de su estirpe. Mientras otros dioses buscaban imponer orden a través de la autoridad, él prefería observar, experimentar y comprender. Y esa actitud abierta, casi científica, lo convertía en un puente entre lo desconocido y lo posible, y lo llevaría a desempeñar un papel fundamental en el destino de la Tierra. En el panteón sumerio, Enki ocupaba un lugar privilegiado como señor de las aguas profundas, aquellas que se creía albergaban la matriz de toda vida. Su reino, el Apsu, no era solo un océano mítico bajo la tierra, sino también un símbolo de sabiduría interior. De esas profundidades emergían ideas, técnicas, invenciones y secretos. Por eso las antiguas tablillas lo representaban sosteniendo corrientes que fluían de sus hombros, ríos de conocimiento que fertilizaban el mundo. Su curiosidad desbordante lo llevaba a explorar cualquier rincón del cosmos donde percibiera una chispa de potencial. Cuando algo lo intrigaba, no era capaz de ignorarlo. Ese impulso sería decisivo cuando su pueblo enfrentó una crisis que los obligaría a abandonar su dominio celestial. Las narraciones ancestrales cuentan que los Anunnaki, una estirpe poderosa asociada a la realeza divina, se vieron envueltos en conflictos, agotamiento de recursos y ciclos astronómicos que los empujaron a buscar nuevos horizontes. Su mundo experimentaba transformaciones que amenazaban su estabilidad. La expansión imperial, combinada con la necesidad de materias primas raras, hacía insuficientes las reservas de su propio planeta. Ante esa situación, las miradas se dirigieron hacia un punto azul en la vastedad del espacio, la Tierra primitiva. Aunque joven y salvaje, aquel planeta rebosaba de minerales, aguas, tierras fértiles y un entorno aún maleable. Para los Anunnaki, era una promesa. Para Enki, mucho más que eso. Era un laboratorio viviente, un rincón del universo repleto de posibilidades. La decisión de descender a la Tierra no fue tomada a la ligera. Requirió debates intensos entre las facciones divinas. Enlil, el hermano de Enki, apostaba por un enfoque pragmático y militarizado, convencido de que el nuevo mundo debía explotarse con disciplina inquebrantable. Enki, en cambio, veía en la Tierra un espacio que necesitaba cuidado y adaptación, no dominación brutal. No era un soñador ajeno a la realidad. Entendía las necesidades críticas de su pueblo, pero intuía que cualquier intervención en ese planeta debía hacerse con equilibrio, respetando el ritmo natural de su crecimiento. De lo contrario, surgirían tensiones difíciles de controlar. Cuando los Anunnaki finalmente emprendieron su misión, Enki fue uno de los primeros elegidos para liderar la exploración. Su profundo conocimiento de los elementos y su capacidad para transformar entornos lo convertían en el candidato ideal para establecer bases, estudiar los recursos y diseñar los sistemas necesarios para la supervivencia divina. Además, su afinidad con las aguas le permitiría comprender los flujos vitales del planeta, desde las corrientes oceánicas hasta los ríos subterráneos que nutrían la Tierra joven. Su papel no era solo técnico, sino esencialmente creativo.
Debía moldear un mundo nuevo para que su pueblo pudiera habitarlo sin desatar caos. El ambiente primordial de la Tierra en aquel tiempo era áspero, pero gloriosamente vivo. Los continentes recién formados se extendían como placas rugosas, llenas de montañas incandescentes. Los mares respiraban con fuerza, expulsando vapor que se mezclaba con un cielo denso y cambiante. La vida brotaba en formas simples, pero resilientes. Y aunque aún no existían ciudades ni civilizaciones, el planeta irradiaba energía ancestral. Para Enki, ese paisaje era una invitación a explorar, a descifrar patrones y a establecer conexiones entre mundos. Cada roca, cada ola, cada corriente subterránea parecía resonar con secretos que solo alguien como él podría interpretar. Así, impulsado por su naturaleza inquisitiva y su deseo de ayudar a su pueblo sin destruir lo que encontraba, Enki descendió a la tierra. Aquel viaje marcaría el inicio de una de las epopeyas más profundas de las antiguas leyendas mesopotámicas. Un dios de sabiduría estaba a punto de encontrarse con un mundo vibrante y misterioso. Y de esa unión surgirían transformaciones que cambiarían para siempre el destino de ambas especies, los Anunnaki y los habitantes terrestres, aún por nacer. En su corazón, Enki no solo veía recursos en la Tierra, veía una oportunidad de crear, de experimentar y de dar forma a algo completamente nuevo. Y ese impulso lo guiaría hacia decisiones que ningún otro dios habría tenido el valor de tomar. Cuando Enki descendió finalmente sobre la Tierra, el impacto no solo fue físico, sino también espiritual. Los relatos lo describen emergiendo entre nubes de vapor, como si el propio planeta exhalara para recibirlo. A su alrededor, el océano rugía con una fuerza indomable y los vientos arrastraban partículas de un mundo todavía en formación. Nada en aquel escenario era domesticado. Cada elemento parecía moverse por impulso propio, sin obedecer a ningún equilibrio estable. Pero para Enki, esa naturaleza caótica no era un obstáculo, era un lienzo perfecto, un territorio virgen donde podía desplegar sus dones y comprender la esencia profunda del lugar que ahora sería su hogar. Los primeros días de su llegada los dedicó a recorrer las costas, estudiar los mares y sumergirse en las aguas templadas del Apsu terrestre. Allí, en las profundidades, sentía vibrar la energía primaria del planeta, un pulso antiguo que resonaba con su propia esencia divina. Al observar el comportamiento de las corrientes, la salinidad de los mares y la estructura de los fondos acuáticos, comenzó a imaginar cómo esos flujos podrían aprovecharse para sostener asentamientos permanentes. Para él, el agua era más que un recurso. Era la base sobre la cual construir cualquier orden nuevo. Desde allí, desde ese abrazo líquido, surgiría la primera ciudad de los dioses en la tierra. Eridu nació como una visión y se materializó como una proeza. Las antiguas tablillas la llaman la ciudad fundada por Enki, un santuario donde la divinidad tocaba el suelo. Para construirla, Enki seleccionó una región donde la tierra firme se encontraba con extensas lagunas. Allí las aguas eran tranquilas y los sedimentos fértiles. Supervisó la instalación de estructuras que parecían surgir de la propia geología del sitio. Plataformas sólidas, canales que guiaban flujos naturales y depósitos que concentraban agua dulce. Desde su perspectiva divina, la arquitectura no era una imposición forzada sobre el paisaje, sino una expansión del ritmo mismo del entorno. Cada piedra colocada era un acuerdo con la tierra. Cada canal cavado, un pacto con las aguas. La presencia de Enki comenzó a transformar el ambiente. La bruma densa que envolvía la región empezó a disiparse a medida que reorganizaba las corrientes de aire. Las tierras pantanosas, antes insalubres y estancadas, se convirtieron en terrenos fértiles gracias a su dominio sobre los ciclos del agua. Los vientos, antes erráticos, adquirieron una dirección favorable, y las mareas se volvieron más previsibles. Era como si el planeta, al reconocer la mano experta del dios, se acomodara para permitir la vida organizada. La tierra, que tantas eras había permanecido en tumulto, empezaba a responder a una guía que no la violentaba, sino que la moldeaba con delicadeza. Los Anunnaki que llegaron después quedaron asombrados.
Esperaban encontrar un territorio hostil, pero lo que vieron fue un oasis recién nacido. Un espacio donde podían descansar, organizar expediciones y planear la extracción de recursos sin temer por su supervivencia. Enki los recibió no como un comandante, sino como un maestro dispuesto a enseñar. Les mostró cómo trabajar la tierra sin destruirla, cómo captar agua sin agotar sus fuentes y cómo interpretar las señales del clima para anticipar cambios drásticos. Con paciencia, les reveló principios que, para los humanos futuros, se convertirían en conocimientos fundamentales. La medición de corrientes, el control de inundaciones y la canalización de ríos. Eridu se convirtió en un centro de actividad divina. Los Anunnaki construyeron almacenes, torres de observación y talleres donde estudiaban minerales, vegetación y las especies primitivas que habitaban la región. Aunque aquel mundo aún no conocía la presencia humana, Enki ya vislumbraba su potencial. Observaba los ciclos naturales, evaluaba las condiciones del suelo y entendía que la Tierra no era solo un lugar de trabajo, sino un espacio donde, con tiempo y sabiduría, podría florecer una forma de vida nueva y consciente. Una vida que no existía aún, pero que él intuía como una promesa latente. A medida que pasaban los ciclos, los campos alrededor de Eridu comenzaron a adquirir un orden casi geométrico. La intervención de Enki era visible en cada detalle. Los canales conectaban lagos con ríos, las terrazas controlaban la erosión y las represas naturales transformaban zonas anegadas en tierras cultivables. Los dioses, acostumbrados a imponerse por fuerza o decreto, observaban cómo Enki lograba cambios duraderos simplemente escuchando al planeta. Su capacidad de armonizarse con los elementos hacía que la tierra misma se volviera más hospitalaria, como si compartiera su deseo de equilibrio. No tardó en surgir un vínculo profundo entre Enki y el entorno. Las aguas parecían reconocerlo. Los ríos seguían caminos más estables cuando él se acercaba, y los animales primitivos evitaban las zonas perturbadas por la actividad Anunnaki, pero se acercaban sin temor a las áreas moldeadas bajo su guía. Su influencia no era solo técnica, sino espiritual. Un entendimiento mutuo entre el dios y la naturaleza. Esa conexión lo fortalecería para los desafíos que vendrían después, cuando las tensiones con su hermano Enlil empezaran a crecer y la historia de la humanidad, todavía esperando ser escrita, comenzara a desarrollarse paso a paso. Así, desde la humedad de los pantanos hasta la vibración del viento que cruzaba los canales recién trazados, la presencia de Enki inauguró la primera edad de orden en la Tierra. Eridu no era solo una ciudad divina. Era el germen de todas las civilizaciones futuras. El primer recordatorio de que incluso en los mundos más salvajes, una mano sabia podía despertar armonía donde antes solo reinaba el caos. En ese espacio fértil, bajo la mirada serena del dios del Apsu, la gran narrativa de la humanidad comenzaba a tomar forma, aunque todavía nadie lo supiera. Desde el momento en que los Anunnaki consolidaron sus primeros asentamientos en la Tierra, las tensiones entre Enki y Enlil comenzaron a manifestarse como una corriente subterránea que todos podían sentir, aunque pocos se atrevían a mencionar. Eran hermanos, nacidos bajo la sombra de Anu. Pero sus temperamentos eran tan distintos como el curso de un río frente a la inmovilidad de una montaña. Enki, marcado por la serenidad reflexiva de las aguas profundas, observaba el planeta con ojos abiertos a sus posibilidades. Enlil, en cambio, era el viento de autoridad, el guardián del orden que no toleraba desviaciones ni debilidades. Ambos querían asegurar el éxito de la misión, pero sus visiones chocaban en cada decisión importante. Enlil llegó a la Tierra un tiempo después de que Enki hubiera establecido Eridu. Desde el primer instante, quedó claro que observaba el asentamiento con una mezcla de admiración y desconfianza. Reconocía la habilidad técnica de su hermano, pero no comprendía su tendencia a adaptarse al entorno en vez de dominarlo. Para Enlil, aquella suavidad podía volverse una amenaza. Los Anunnaki necesitaban eficacia, disciplina y un plan riguroso para extraer los recursos que buscaban. Cualquier enfoque demasiado orgánico, como él lo llamaba, solo generaría retrasos y complicaciones. Las diferencias, que antes eran simples matices,
comenzaron a endurecerse a medida que la misión avanzaba. Enki veía la Tierra como un ser vivo, un organismo que debía ser estudiado y respetado. Sentía que cada ajuste en el clima, cada movimiento del agua, cada reacción del suelo era una conversación silenciosa con el planeta. Para él, trabajar en armonía con la naturaleza garantizaba que los asentamientos se mantuvieran estables a largo plazo. Su sensibilidad hacia las formas de vida nativas se intensificó cuando descubrió criaturas terrestres que, aunque primitivas, demostraban patrones de adaptación sorprendentes. Enki veía en ellas un potencial profundamente arraigado, un indicio de que la Tierra tenía su propia dirección evolutiva. Enlil interpretaba esa fascinación como una distracción peligrosa. Desde su perspectiva, la misión debía centrarse exclusivamente en la obtención de los recursos críticos. El tiempo era un factor que no podían desperdiciar, y la complacencia de Enki con el ambiente terrestre le parecía un freno inadmisible. Para él, los seres del planeta no eran más que accidentes biológicos, sin importancia dentro del gran proyecto. Y aunque no lo declaraba abiertamente, lo que más le inquietaba era la capacidad de su hermano para influenciar a los demás Anunnaki. Muchos empezaban a preferir trabajar bajo la guía calma y creativa de Enki en lugar de someterse al rigor implacable de Enlil. A medida que las semanas avanzaban, los desacuerdos pasaron de discusiones discretas a enfrentamientos tensos en los consejos de mando. Enlil reclamaba estructuras más rígidas, horarios inflexibles y un control absoluto del territorio. Enki respondía que la Tierra no obedecería órdenes dictadas desde el cielo, que necesitaban aprender a escucharla antes de intentar doblegarla. La fricción entre ambos se volvió tan evidente que incluso los miembros más jóvenes de los Anunnaki empezaron a evitar encontrárselos juntos, pues cualquier simple desacuerdo podía transformarse en una disputa que remecía no solo las bases del campamento, sino también la moral del grupo. El punto de quiebre empezó a gestarse cuando Enki inició estudios más profundos sobre las especies terrestres. Observaba el comportamiento de ciertos animales para entender cómo sobrevivían a los cambios climáticos repentinos, cómo reconocían patrones antes invisibles para los dioses recién llegados. Esa conexión despertó en él algo que Enlil no podía comprender, una forma de empatía. Enki veía en aquellas criaturas, frágiles pero persistentes, una chispa que le recordaba que la vida, incluso en sus formas más humildes, era una manifestación del mismo flujo universal que él gobernaba en el Apsu. Enlil, al enterarse, convocó un encuentro privado. Lo acusó de perder tiempo, de desviar recursos hacia observaciones inútiles. Enki mantuvo la calma, explicando que comprender la vida terrestre les permitiría evitar daños irreversibles al ecosistema, que a largo plazo se volverían un problema operativo. Enlil no quiso escucharlo. Para él, la naturaleza debía adaptarse a las necesidades de los dioses, no al revés. A partir de ese momento, la grieta entre ambos dejó de ser una simple diferencia estratégica. Se convirtió en una rivalidad filosófica. Enki representaba un modelo de cooperación con la Tierra, un enfoque casi paternal. Enlil encarnaba la jerarquía, la obediencia y el dominio absoluto. Los Anunnaki, sin decirlo, empezaron a dividirse silenciosamente entre quienes admiraban la inteligencia flexible de Enki y quienes temían la ira de Enlil, cuya autoridad seguía siendo incuestionable. Mientras tanto, la Tierra continuaba transformándose bajo la influencia de ambos. En las zonas organizadas por Enki, el paisaje se volvía fértil y equilibrado. En las regiones bajo el mando de Enlil se levantaban estructuras más imponentes, impenetrables y orientadas a la productividad. Esa dualidad comenzó a generar tensiones que pronto marcarían la historia del planeta. Y aunque ningún Anunnaki podía preverlo aún, aquella discordia fraterna sería la semilla de decisiones que cambiarían para siempre el destino de la humanidad, incluso antes de que ésta existiera. Cuando los asentamientos divinos ya estaban firmemente establecidos, surgió una crisis que puso a prueba no solo la capacidad de liderazgo de Enki, sino también los cimientos morales de toda la misión Anunnaki. Las tareas de extracción, transporte y procesamiento de los recursos
requerían una fuerza de trabajo constante, y aunque los Anunnaki eran poderosos, no estaban acostumbrados a labores prolongadas y agotadoras en un ambiente tan cambiante como la Tierra. El clima, las variaciones del terreno y la densidad mineral hacían que cada jornada fuera una lucha extenuante. Con el paso del tiempo, el cansancio se convirtió en descontento, y el descontento en protestas abiertas. Aquel pueblo divino, orgulloso por naturaleza, empezaba a quebrarse bajo la carga. Las tablillas más antiguas narran que un día, los trabajadores se reunieron frente a las residencias principales, clamando por una solución. Algunos amenazaban con abandonar la misión por completo. Un acto impensable para los estándares divinos. Enlil respondió con severidad. Exigía mayor disciplina y advertía de las consecuencias de la insubordinación. Pero Enki, observando los rostros exhaustos de sus hermanos, comprendió que el problema no era la falta de obediencia, sino el exceso de misión. Aquella carga no podía seguir recayendo únicamente sobre los hombros Anunnaki. La tensión se hizo insoportable cuando un grupo de trabajadores destruyó una de las estructuras principales en señal de protesta. Enlil estalló en furia, viendo en ese acto una traición imperdonable. Convocó a los líderes para castigar el levantamiento, pero Enki intervino antes de que se tomaran medidas irreversibles. En una reunión que cambiaría para siempre la historia, propuso algo inédito. Crear un ser nuevo que pudiera aliviar la carga laboral y coexistir con el planeta sin agotarlo. Un ser adaptado a la Tierra, resistente, capaz de aprender y de ejecutar tareas específicas. Un ser concebido no como esclavo, sino como colaborador. La idea provocó incredulidad. Algunos dioses consideraban la creación de vida inteligente un acto peligroso, casi un desafío al orden cósmico establecido por Anu. Otros veían en la propuesta una oportunidad estratégica, pero Enlil la rechazó de inmediato. La consideraba una locura, un riesgo innecesario que podría alterar el equilibrio natural del planeta y la jerarquía divina. Enki, con su serenidad habitual, respondió que el verdadero peligro era llevar a su pueblo al límite del colapso. Si no encontraban una alternativa, la misión estaba condenada. La discusión se extendió durante siglos enteros, y aunque la oposición de Enlil persistía, la presión creciente forzó la aprobación del experimento bajo estrictas condiciones. Enki sabía que necesitaba algo más que fuerza física para crear al nuevo ser. Necesitaba equilibrio. Combinó la esencia vital de los Anunnaki, un fragmento de su energía ancestral, con la materia orgánica de la Tierra. En los registros míticos, ese acto aparece representado como una síntesis sagrada entre el cielo y el barro. Junto a un grupo de asistentes especializados, Enki ingresó al Apsu, donde reunió arcilla rica en minerales, agua pura de manantiales profundos y una chispa de su propia energía. El proceso fue delicado, casi ceremonial. Ajustaba proporciones, analizaba la cohesión del material, observaba cómo la vida potencial respondía a la infusión divina. Las primeras versiones no tuvieron éxito. Las formas creadas carecían de estabilidad o no podían sostener funciones básicas. Enki no se desanimó. Su mente operaba como un laboratorio viviente, evaluando fallas, introduciendo mejoras, observando cómo ciertos rasgos de las criaturas terrestres podían integrarse para aumentar resistencia y adaptabilidad. Finalmente, tras numerosos intentos, logró un ser que respiraba, que respondía a estímulos, que observaba con curiosidad el entorno. No era un Anunnaki, pero tampoco un animal terrestre. Era un puente entre dos mundos. Cuando presentó la creación ante los demás dioses, el silencio fue absoluto. Aquel ser, lo que más tarde sería llamado ser humano, tenía la postura erguida, movimientos coordinados y una chispa interna que reflejaba la amalgama de su origen dual. Los trabajadores Anunnaki lo observaron con una mezcla de alivio y sorpresa. Si ese nuevo ente podía realizar labores pesadas, podrían finalmente descansar. Sin embargo, Enlil se mostró más alarmado que impresionado. Vio en la criatura una amenaza, una forma de vida capaz de crecer, aprender y quizá en algún futuro imprevisible, escapar del control divino.
Pese a la oposición, los experimentos continuaron. Enki perfeccionó la especie, introduciendo ajustes que permitirían multiplicación natural, adaptación climática y capacidad cognitiva creciente. Su objetivo no era crear simples ejecutores, sino seres que pudieran prosperar en la Tierra y encontrar su propio equilibrio con el planeta. Y aunque esa intención nacía de su sensibilidad hacia la vida, Enlil la interpretó como un acto de insubordinación moral. Le preocupaba que Enki estuviera rompiendo barreras que ningún dios debía cruzar. Con el tiempo, la humanidad comenzó a expandirse bajo la supervisión de Enki. Aprendían rápido, imitaban gestos, comprendían indicaciones y mostraban una notable capacidad para adaptarse a entornos difíciles. Aquello confirmaba la visión de Enki, pero también alimentaba la inquietud de Enlil, que veía cómo un ser nuevo, imprevisible y vulnerable, rompía las estrictas jerarquías celestiales establecidas. Lo que había empezado como una solución práctica se transformaba en un dilema profundo. El surgimiento de una especie capaz, por diseño, de trascender los límites que los dioses quisieran imponerle. Así nació la humanidad, fruto de la necesidad, el ingenio y la compasión. Y con ella nació también un conflicto que se volvería cada vez más intenso, pues Enlil no estaba dispuesto a permitir que la creación de su hermano alterara el destino de los dioses, ni el suyo propio. Bajo la mirada serena de Enki, la humanidad comenzó a desarrollar un ritmo propio, un pulso nuevo que se expandía por los valles, las orillas de los ríos y las zonas que antes eran simples refugios primitivos. Los primeros humanos, todavía confundidos por su existencia reciente, observaban todo con curiosidad. El viento que agitaba las hierbas, el murmullo de los ríos, la textura del barro húmedo. Cada elemento era un misterio por descifrar, y Enki, consciente de ese despertar silencioso, decidió guiarlos sin imponerse. Su ayuda no llegaba como órdenes divinas, sino como impulsos, ideas, intuiciones que afloraban en la mente humana como si siempre hubieran estado allí. Una de las primeras lecciones que introdujo fue la agricultura. Hasta entonces, los humanos recolectaban raíces, frutos y pequeños animales siguiendo rutas erráticas, expuestos a los caprichos del clima. Enki les enseñó a observar los ciclos de la tierra, a comprender el comportamiento de las semillas y la importancia de preparar el suelo. Mostró cómo remover la tierra para airearla, cómo dispersar semillas de manera ordenada y cómo equilibrar la humedad para que brotara la vida. Con el tiempo, los campos comenzaron a transformarse en patrones reconocibles, con surcos rectos que captaban el agua y la luz de manera más eficiente. Los humanos experimentaron por primera vez la estabilidad de saber que el alimento no dependía solo de la suerte, sino del trabajo continuado. Ese descubrimiento marcó el inicio de una nueva era. A partir de ahí, Enki introdujo el arte de los canales, una de las proezas que más impactó la organización humana. Los ríos, aunque generosos, inundaban y destruían tanto como fertilizaban. Enki enseñó a desviar sus aguas, a crear corredores que controlaran la corriente y alimentaran los campos sin arrasar con ellos. Los humanos, que al principio veían aquellas obras como actos incomprensibles, comenzaron a realizarlas con destreza creciente. Aprendieron a dirigir la fuerza del agua como si fuera una extensión de sus manos. Los asentamientos se volvieron más estables, la producción aumentó y la vida comunitaria floreció alrededor de estos nuevos sistemas hidráulicos. Pero la transformación más profunda vino con la introducción de un temprano sistema de símbolos. Enki comprendió que, si los humanos eran capaces de registrar sus ideas, no dependerían únicamente de la memoria oral. Comenzó con trazos simples, marcas en tablillas húmedas, líneas que representaban cantidades, figuras básicas que permitían distinguir recursos, territorios y ciclos temporales. Aquellas primeras escrituras no tenían aún la complejidad de lo que vendría siglos después, pero plantaron la semilla de algo extraordinario. La capacidad de recordar sin estar presente, de comunicar, más allá de la voz, de almacenar conocimiento para generaciones futuras. Era, sin saberlo, el inicio de la historia humana. A medida que los humanos se fortalecían, la presencia de Enki se volvía más discreta.
Ya no necesitaba intervenir en cada detalle. Él observaba desde la distancia, orgulloso de aquella especie que comenzaba a caminar por sí misma. Sin embargo, ese crecimiento no pasó desapercibido para los demás dioses. Muchos se preguntaban si Enki no estaba yendo demasiado lejos. Después de todo, la humanidad había sido creada para aliviar el trabajo de los Anunnaki, no para desarrollar habilidades que los acercaran peligrosamente a niveles que solo los dioses debían poseer. Enlil, en particular, vigilaba con creciente preocupación. Veía cómo los humanos construían estructuras más resistentes, cómo su organización comunitaria se expandía y cómo su capacidad de aprendizaje superaba todas las expectativas iniciales. Le inquietaba que aquellos seres, nacidos de barro y divinidad, pudieran algún día olvidar su lugar en la jerarquía. Para él, enseñarles agricultura y técnicas básicas era tolerable, pero permitirles crear símbolos, registrar ideas o manipular los ríos era cruzar un límite que no debía romperse. Comenzó a cuestionar abiertamente las decisiones de Enki en los consejos divinos, acusándolo de preparar a la humanidad para algo más que simple trabajo. Otros dioses compartían la preocupación de Enlil, aunque por razones distintas. Temían que los humanos se volvieran demasiado dependientes de los dones de Enki, y que, si él algún día se retiraba o era silenciado, estos seres quedarían a la deriva. Algunos consideraban que la humanidad debía mantenerse en un estado más básico, fácil de controlar y sin ambiciones. Sin embargo, pocos se atrevían a confrontar directamente al señor del Apsu, pues su prestigio y su sabiduría eran difíciles de cuestionar. Mientras tanto, los humanos se multiplicaban alrededor de los ríos y valles fértiles. Sus aldeas crecían, los campos se extendían y el conocimiento transmitido de generación en generación creaba una cultura incipiente. Aunque no podían comprender la magnitud de lo que estaban logrando, sentían que su mundo tenía un propósito más grande, como si una presencia invisible velara por ellos. Esa intuición fortalecía su espíritu y alimentaba una gratitud silenciosa hacia un dios al que nunca veían directamente, pero cuya influencia impregnaba cada rincón de su vida. Las tensiones entre Enlil y Enki seguían aumentando. Cada avance humano era, para Enki, un triunfo. Para Enlil, un presagio. Las semillas de un conflicto mayor estaban germinando en los cielos, mientras en la tierra la humanidad florecía sin sospechar el peso de las fuerzas que se enfrentaban por su destino. Y aunque Enki seguía protegiéndolos, sabía que el equilibrio era frágil. El progreso humano, por hermoso y prometedor que fuera, había encendido una chispa que pronto incendiaría algo más grande que los campos irrigados: las relaciones entre los propios dioses. La tensión que durante siglos había permanecido contenida comenzó a desbordarse como un río que rompe su cauce. Enlil observaba desde sus altas cámaras la manera en que la humanidad, antes silenciosa y dócil, empezaba a mostrar señales de pensamiento propio, de audacia, incluso de ambiciones pequeñas pero claras. No culpaba a los humanos, culpaba a Enki, cuya mano paciente y casi imperceptible había sembrado ideas demasiado grandes en criaturas que, según él, debían limitarse a obedecer. Cada vez que una nueva técnica surgía entre los asentamientos humanos, un canal más eficiente, una herramienta más precisa, un método de organización que antes no existía, Enlil veía la sombra de su hermano detrás de cada avance, y con ello crecía la sensación de que Enki no actuaba por ingenua benevolencia, sino por un desafío silencioso a su autoridad. La atmósfera entre los Anunnaki se volvió espesa, cargada de miradas evitadas y susurros que viajaban entre templos y palacios. Las casas divinas, que al inicio de la misión en la Tierra habían trabajado como un solo organismo, comenzaron a dividirse. Algunos dioses menores defendían a Enki, argumentando que el proyecto terrestre necesitaba adaptarse, evolucionar y permitir que los humanos desarrollaran capacidades que los hicieran verdaderos aliados, no simples herramientas. Otros, más cercanos a Enlil, insistían en que el contacto excesivo con los mortales erosionaba el orden celestial y ponía en riesgo la estabilidad de todo lo que habían construido. Esa fractura, sutil al principio, empezó a ampliarse
hasta convertirse en una línea que cruzaba todos los ámbitos de la vida divina. Enki percibía la hostilidad creciente, pero mantenía su serenidad. Su visión siempre había sido más amplia que la de sus contemporáneos. Para él, la evolución de los humanos no era una amenaza, era una oportunidad para equilibrar el desgaste de los trabajadores divinos y, al mismo tiempo, enriquecer el mundo que estaban moldeando. Sin embargo, sabía que esa postura no era bien recibida por su hermano. Cada vez que cruzaban miradas, había un fuego contenido en los ojos de Enlil. Un reproche silencioso, que no necesitaba palabras para sentirse. Aún así, Enki no retrocedía. Su compromiso con la humanidad no nacía de rebeldía, sino de un profundo sentido de responsabilidad. A medida que las disputas se intensificaban, surgieron reuniones cargadas de tensión donde los líderes de las casas divinas discutían sobre el futuro del proyecto terrenal. Las voces se alzaban, los argumentos chocaban, y detrás de cada palabra se escondía un temor compartido. La posibilidad de que la discordia desembocara en una confrontación abierta. Enlil presionaba para limitar el acceso de Enki a los asentamientos humanos, alegando que su influencia alteraba el equilibrio natural. Enki respondía con calma, recordando que las condiciones iniciales de la misión habían cambiado y que insistir en métodos antiguos era ignorar la realidad del nuevo mundo. Las conversaciones, en vez de acercar posiciones, levantaban muros cada vez más altos. Mientras tanto, los humanos, ajenos a la magnitud del conflicto celestial, percibían únicamente señales sutiles. A veces, un templo quedaba vacío sin explicación. Otras, una instrucción divina llegaba con un tono más severo. Sentían que algo invisible se movía sobre sus cabezas, algo que alteraba el ritmo de sus días. Algunos sacerdotes soñaban con relámpagos silenciosos que cruzaban el cielo sin convertirse en trueno. Otros hablaban de presencias que los observaban desde los montículos sagrados como si estuvieran a la espera de una decisión mayor. El mundo entero parecía contener la respiración. La grieta entre Enki y Enlil comenzó a reflejarse incluso en la naturaleza. Las lluvias se volvían impredecibles, las mareas cambiaban su comportamiento, y las plantas, que antes crecían con facilidad, tardaban más en florecer. Los humanos interpretaban estos signos como mensajes velados, quizá advertencias, y aunque Enki trataba de suavizar estos efectos mediante su conexión íntima con las aguas y la tierra, no podía evitar que el desequilibrio entre los dioses repercutiera en el planeta. Todo el tejido del mundo parecía tensarse, como si estuviera a punto de desgarrarse. Los dioses que apoyaban a Enlil empezaron a presionar para establecer medidas drásticas. Algunos proponían retirar a los humanos de ciertas zonas estratégicas. Otros, reducir el conocimiento que Enki les había otorgado, argumentando que habían recibido demasiado rápido. Enki veía estas propuestas como un retroceso peligroso y una injusticia hacia criaturas que apenas comenzaban a comprender su lugar en el mundo. Pero lo más grave era la sospecha creciente entre los propios Anunnaki. Se empezaba a hablar de traición, de agendas ocultas y de la posibilidad de que uno de los hermanos intentara imponerse por la fuerza si la situación continuaba deteriorándose. Enlil, en silencio, empezó a considerar medidas más extremas. No lo admitía públicamente, pero comenzaba a ver la humanidad como un error que debía corregirse antes de que creciera más allá de lo controlable. Enki, al percibir el cambio en su hermano, buscó alianzas entre aquellos que aún creían en la coexistencia pacífica. Entre promesas de lealtad, pactos secretos y reuniones nocturnas, se empezó a tejer un escenario que, sin quererlo, empujaba a los Anunnaki hacia el borde de un conflicto sin precedentes. En ese clima cargado de incertidumbre, una sola chispa podía desatar una tormenta. Y esa chispa estaba cada vez más cerca de encenderse. La tensión entre los dioses había llegado a un punto en el que ya no bastaban las reuniones diplomáticas ni los discursos solemnes para contener la fractura que avanzaba silenciosamente. En ese ambiente enrarecido, comenzaron a surgir acusaciones veladas contra Enki. Al principio, eran apenas rumores que circulaban entre los servidores divinos. Que su cercanía con los humanos
había debilitado las defensas celestiales que estaba entregando secretos que solo debían pertenecer a la realeza cósmica, que había cometido una falta grave al alterar el equilibrio del orden primordial. Pero esos susurros, tan débiles como el roce de una brisa, pronto se convirtieron en palabras cargadas de intención política. Enlil no necesitaba pronunciar abiertamente un juicio. Bastaba con un gesto frío para que sus seguidores entendieran el rumbo que debían tomar. Así, empezaron a organizarse reuniones en su palacio, lejos de la vista del resto, donde se discutía el futuro de Enki y el destino de los humanos. Algunos proponían llevar a cabo un juicio formal, donde Enki tendría que responder por sus acciones. Otros, más radicales, sugerían que era hora de retirarlo del proyecto terrestre y relegarlo a un papel menor en los cielos. Había también quienes, cegados por el miedo, hablaban incluso de encarcelarlo para evitar que siguiera corrompiendo el orden. Enki no ignoraba estas maniobras. Su intuición, siempre alerta, captaba las variaciones sutiles en el comportamiento de los dioses menores. Saludos que antes eran cálidos, ahora se daban con distancia. Conversaciones que antes fluían, ahora se cortaban abruptamente. Sin embargo, no se dejó llevar por la paranoia. Sabía que responder con agresividad solo alimentaría la narrativa de quienes lo querían ver como un traidor. En lugar de eso, decidió mantener la calma y buscar aliados estratégicos. Entre ellos estaban Ninhursag, cuya sabiduría y cercanía con la vida misma la hacían comprender profundamente el valor de la humanidad, y algunos jóvenes Anunnaki que veían en los humanos una posibilidad de renovación, no una amenaza. Enki comenzó a reunirse con ellos en lugares apartados, a veces en cámaras subterráneas construidas bajo los templos de Eridu, otras en claros escondidos entre pantanos donde el aire vibraba con la energía de las aguas primordiales. En esas reuniones se discutían formas de evitar que los planes de Enlil se tornaran irreversibles. La idea central era proteger a la humanidad, no solo físicamente, sino también preservar todo lo que habían aprendido, en caso de que se desatara una acción divina que buscara borrarlos del mapa. Fue en esos debates que surgió la noción de crear archivos sagrados, depósitos de conocimiento donde se registrarían las enseñanzas más valiosas, las artes, los métodos agrícolas y los principios espirituales que, según Enki, debían trascender incluso la existencia de los propios dioses. Estos archivos no serían simples tablillas o símbolos grabados en piedra. Enki quería que fueran contenedores de sabiduría capaces de sobrevivir a cualquier catástrofe, fiebre política o embate celestial. Así tomó la decisión de combinarlos con materiales resistentes y códigos simbólicos que solo quienes buscaran con mente pura podrían descifrar. Era un acto arriesgado, pues significaba asumir que el conocimiento debía pertenecer también a los humanos, no únicamente a la élite divina. Pero para Enki, aquello era una semilla necesaria. Si algún día él no podía protegerlos, al menos la humanidad tendría las herramientas para rehacerse. A medida que los planes para los archivos progresaban, las conspiraciones contra Enki se volvían más agresivas. Provocaron disturbios entre tribus, fomentaron disputas por recursos y luego usaban esas mismas tensiones para alimentar la narrativa de que los humanos eran inestables, ingobernables y potencialmente peligrosos. Era una estrategia clara: demostrar que Enki había creado algo que ni siquiera él podía controlar. Una noche, mientras Enki supervisaba en secreto la construcción de una cámara subterránea destinada a guardar las primeras tablillas de los archivos sagrados, recibió la visita de un mensajero enviado por Enlil. El emisario, tenso y nervioso, transmitió un ultimátum disfrazado de advertencia. Enki debía cesar toda intervención directa en el mundo humano, o enfrentaría un juicio ante la Asamblea Divina. Aunque el mensajero hablaba con respeto, sus palabras tenían el filo de una espada. Enki entendió entonces que la persecución ya no era un rumor. Era una realidad que avanzaba con pasos rápidos. A pesar del riesgo creciente, Enki tomó decisiones cada vez más audaces.
reforzó sus alianzas con los dioses que aún confiaban en él y aceleró la elaboración de los archivos. En algunos casos incluso descendió entre los humanos disfrazado, guiando a artesanos selectos para que participaran sin saberlo en la creación de piezas que formarían parte de ese legado oculto. Sabía que, si las cosas seguían deteriorándose, esas obras serían lo único que preservaría la historia real de lo ocurrido. Mientras tanto, Enlil intensificaba su presión. Comenzó a planear una intervención directa para limitar el crecimiento humano y restablecer lo que consideraba el orden natural. Para justificar sus acciones ante los demás dioses, ordenó recopilar supuestos testimonios sobre los errores de la humanidad, exagerando conflictos y ocultando la influencia de sus propios seguidores en esos desórdenes. La tensión llegó a tal punto que algunos Anunnaki empezaron a entrenar tropas en secreto, anticipando un posible enfrentamiento entre las casas divinas. Enki sabía que no podía detener esa marea, pero sí podía prepararse para cuando rompiera. Así, mientras en los cielos se urdían conspiraciones y los dioses se alineaban en bandos cada vez más marcados en las profundidades de la tierra, se sellaban las primeras cámaras de los archivos sagrados, esperando silenciosamente el día en que serían necesarias. Y ese día se acercaba más rápido de lo que cualquiera imaginaba. El clima entre los dioses había alcanzado un punto en el que cada palabra parecía aumentar el peso del silencio que los rodeaba. La desconfianza, que antes se movía como un murmullo entre los templos, se transformó en un abismo abierto que dividía a los Anunnaki. Fue en ese escenario frágil cuando Enlil tomó la decisión más extrema: permitir que la tierra se limpiara mediante un cataclismo que, según él, restauraría el equilibrio perdido. El diluvio no era una lluvia fuerte ni una inundación local. Era el reinicio absoluto del mundo, el borrado de todo lo que se había construido, incluido el fruto más preciado y polémico de Enki, la humanidad. La decisión fue comunicada en una asamblea solemne, donde los dioses presentes guardaron silencio, más por miedo que por concordancia. Enki escuchó las palabras de su hermano sin mostrar rabia, pero sintió una punzada profunda, un estremecimiento que atravesó todo su ser. Sabía que aquello no era solo un castigo, era la sentencia final de una historia que él había ayudado a escribir. Y sin embargo, estaba obligado a acatar la orden de no intervenir. Enlil, previendo que Enki intentaría salvar a los humanos, había decretado que cualquier advertencia, cualquier guía o ayuda sería considerada traición. La asamblea selló ese mandato, y con ello el destino de millones de vidas quedó suspendido sobre un hilo invisible. Enki regresó a sus cámaras acuáticas con el peso del cielo entero sobre sus hombros. La tierra vibraba con señales inquietantes, mareas que se levantaban sin viento, grietas que se abrían bajo colinas silenciosas, nubes densas que crecían como si respiraran. Él, que siempre había estado conectado a las aguas y al pulso del planeta, percibió cómo se aproximaba el desequilibrio total. No podía quedarse de brazos cruzados mientras la humanidad desaparecía. El dilema moral que enfrentaba era devastador: obedecer a su hermano y permitir la extinción de todo lo que había protegido, o romper el mandato divino y cargar con las consecuencias eternas de ese acto. Su decisión nació en un susurro interior, en una voz tan antigua como él mismo. La vida debía continuar. No podía abandonar a las criaturas que habían aprendido a cultivar, a escribir, a rezar, a observar el cielo con la misma fascinación que los Anunnaki. Así, ideó un plan que no rompiera directamente la prohibición, pero que permitiera a un mortal escuchar aquello que debía saber. No una advertencia explícita, sino una revelación que parecía surgir del mismo cosmos. Seleccionó a un hombre cuya conciencia destacaba por encima de los demás, no por fuerza ni poder, sino por su capacidad de comprender. Lo observó durante noches enteras, asegurándose de que su espíritu fuera lo suficientemente firme para cargar con una misión imposible. Luego, eligió el momento en el que los velos entre mundos eran más delgados. Una madrugada en la que las aguas estaban quietas y el cielo no ofrecía estrellas.
como si el firmamento contuviera el aliento. Enki habló a través de un sueño, envolviendo al elegido en imágenes simbólicas. Un barco gigantesco elevándose sobre montañas, animales buscando refugio, tablillas que flotaban sobre aguas interminables. Le mostró el sonido del mundo rompiéndose y la luz de un nuevo amanecer sobre un paisaje renacido. No dijo una sola palabra directa. Permitió que el hombre interpretara la visión, que entendiera por sí mismo que debía construir un refugio, reunir a su familia y proteger las semillas de la vida. De esa forma, Enki no quebrantaba la prohibición explícita, pero abría una vía para que la humanidad sobreviviera. Cuando las primeras lluvias comenzaron a caer, Enki sintió un nudo en su pecho. Las nubes se cerraron como un muro oscuro que cubrió el horizonte. Las aguas subterráneas, normalmente obedientes a su voluntad, se agitaron con violencia. La tierra lloraba antes de que el desastre la arrasara. Los humanos, desconcertados, buscaban respuestas en templos y oráculos. Los sacerdotes hablaban de señales mezcladas, de dioses que debatían en secreto. Y sin embargo, nadie podía detener lo que ya estaba en marcha. Durante días, el cielo descargó una furia que ningún mortal había imaginado. Los ríos se rompieron, los océanos se levantaron como gigantes, ciudades enteras desaparecieron sin dejar rastro. Enki, aunque incapaz de intervenir directamente, observaba cada oleada con una mezcla de angustia y esperanza. Sabía que solo un puñado de humanos lograría resistir, pero también sabía que de ellos nacería un mundo nuevo, más resistente, más sabio. Los demás dioses contemplaban el diluvio desde sus alturas, algunos con resignación, otros con orgullo frío. Enlil mantenía su postura solemne, convencido de que había actuado con justicia. Sin embargo, no escapaba a su percepción que las aguas no borraban del todo la memoria humana. Algo sobrevivía más allá de las estructuras físicas, la chispa que Enki había sembrado en ellos. Y aunque Enlil no sabía aún cómo, presentía que esa chispa volvería a encenderse. Cuando por fin las aguas comenzaron a retroceder, Enki descendió en silencio sobre los restos del mundo. Vio montañas desnudas, valles recién formados, ríos que buscaban nuevos caminos. Era un paisaje joven, como si el planeta acabara de nacer. En lo alto de una colina, el barco del elegido reposaba inclinado, como una señal de que la vida no se había rendido. Enki sintió un alivio profundo al saber que sus esfuerzos no habían sido en vano. El renacimiento fue lento, pero imparable. Los sobrevivientes bajaron del refugio con una mezcla de temor y asombro, contemplando un mundo que ahora les pertenecía más que nunca. Traían consigo las memorias que Enki había inspirado, los conocimientos guardados y las historias que, más tarde, se convertirían en mitos. El diluvio, pese a su fuerza devastadora, no logró borrar el legado divino, y mientras la tierra se secaba bajo un sol renovado, Enki comprendió que su acto, aunque prohibido, había restaurado el equilibrio de una manera que Enlil nunca previó. La humanidad viviría, y con ella, los archivos sagrados que algún día revelarían la verdad de todo lo ocurrido. Cuando las aguas del diluvio terminaron de retirarse y el sol volvió a brillar sin el velo oscuro que lo había ocultado, la tierra quedó desnuda ante los ojos de los dioses. Lo que antes había sido un entramado de ciudades, canales y templos, ahora era un paisaje silencioso, recién formado, con un aroma a barro húmedo y a renacimiento. Enki caminó entre esos restos con la serenidad de alguien que ha visto morir y nacer mundos enteros, pero también con la carga emocional de quien había arriesgado todo para impedir un final absoluto. Cada montaña recién erguida, cada valle recién abierto, parecía preguntarle en silencio si había valido la pena desafiar a su hermano. Los humanos sobrevivientes descendieron de su refugio con pasos inseguros, pero con una determinación que asombró incluso a los dioses. Llevaban consigo semillas, herramientas, relatos que mezclaban visión y fe, y un instinto casi sagrado de reconstruir. Enki los observaba a distancia, sin intervenir directamente, pero guiando con sutileza el curso de las aguas, la fertilidad de los suelos y el rumbo de las primeras comunidades.
sabía que debía ser cuidadoso. Después del diluvio, cada acción suya sería vigilada con extrema atención por Enlil y sus seguidores. No podía aparecer como un protector abierto, pero tampoco podía abandonarlos. Había pagado un precio demasiado alto para permitir que el destino de la humanidad volviera a estar al borde del abismo. Los primeros asentamientos postdiluvianos surgieron cerca de ríos jóvenes, donde el agua fluía con vigor y la tierra era fértil. Las familias que habían sobrevivido se multiplicaron, construyeron refugios circulares y luego aldeas enteras que parecían brotar del suelo como plantas. Con el tiempo, los líderes naturales emergieron, guiando a sus comunidades con la sabiduría heredada de los relatos transmitidos por sus ancestros. Enki prestaba mucha atención a esos dirigentes. Veía en ellos no reyes aún, sino guardianes temporales de un conocimiento que había atravesado la destrucción. Y a veces, cuando la noche estaba especialmente silenciosa, se manifestaba a través de sueños, enviando imágenes que sugerían la manera correcta de diseñar un canal, o la forma de levantar un templo que pudiera resistir las estaciones. A medida que pasaban los siglos, las aldeas se transformaron en ciudades. Algunas crecieron alrededor de templos dedicados a los dioses principales. Otras se convirtieron en centros de culto a Enki, aunque él nunca lo pidió. Los primeros reyes surgieron entonces, hombres que asumieron la responsabilidad de organizar la vida de sus comunidades y al mismo tiempo interpretar los mensajes divinos. Muchos de esos reyes afirmaban haber recibido instrucción directa de Enki a través de visiones. Para algunos dioses, eso era una prueba de que él seguía interfiriendo demasiado. Para Enki, era simplemente su manera de asegurar que el mundo no volviera a caer en manos de la ignorancia. Las ciudades crecieron con un ritmo sorprendente. Se levantaron murallas, zigurats que se elevaban hacia el cielo como escaleras sagradas, y complejos agrícolas que convertían grandes extensiones de tierra en campos organizados. La humanidad demostró que, incluso después de una catástrofe total, poseía una capacidad innata para regenerarse. Enki observaba ese proceso con orgullo, pero también con una nostalgia imposible de disimular. Sabía que cada nuevo logro tenía un eco del conocimiento preservado en los archivos sagrados que él había protegido. Algunos de esos fragmentos habían sobrevivido al desastre, escondidos en cámaras profundas o en tablillas que el agua no había logrado borrar. Otros habían sido transmitidos oralmente, manteniendo viva la memoria de una era pasada. Enlil, aunque no lo admitía en público, percibía ese resurgimiento con inquietud. El diluvio había limpiado, pero no había erradicado la chispa humanizada por Enki. A pesar de ello, permitió que los humanos reconstruyeran sus templos y desarrollaran sus ciudades, siempre y cuando mantuvieran la obediencia y el reconocimiento de la autoridad divina. Enki, desde la distancia, aceptó ese delicado equilibrio. Sabía que cualquier movimiento brusco podría desencadenar otra crisis, y no había fuerza en el universo capaz de hacerlo pasar nuevamente por la angustia del diluvio. Con el paso del tiempo, los humanos volvieron a mirar al cielo con asombro. Levantaron calendarios, estudiaron las estrellas, intentaron comprender los ritmos sagrados que regían el mundo. Enki los veía crecer y reflexionaba sobre la fragilidad que aún los acompañaba. Eran seres capaces de construir ciudades deslumbrantes y, al mismo tiempo, de caer en disputas triviales que los debilitaban. Podían crear belleza con sus manos y destruirla con la misma facilidad. Esa dualidad tan humana lo conmovía profundamente. La grandeza potencial de la humanidad era inmensa, pero siempre pendía de un hilo. Esa fragilidad, sin embargo, era para Enki lo que los hacía dignos de protección. A veces, en la quietud del anochecer, Enki meditaba sobre el precio que había pagado. Se había distanciado de su hermano, de parte de la Asamblea Divina, y de la posición inquebrantable que había tenido durante milenios. Había asumido la carga de ser considerado un rebelde, un transgresor del orden. Pero cada vez que veía a un niño aprender a trazar símbolos sobre una tablilla húmeda, o a un anciano contar historias que conservaban la memoria del pasado, comprendía que todo sacrificio había sido necesario. La humanidad,
con todas sus limitaciones, era la única especie capaz de recordar, transformar y trascender. Y él quería acompañarlos, aunque fuera desde las sombras. Así comenzó la nueva era. Una época de reconstrucción lenta, de ciudades emergentes y de reyes guiados por la antigua sabiduría. Una era en la que Enki se convirtió en un observador silencioso, pero siempre presente. El mundo había renacido, y con él también la esperanza de que la humanidad aprendiera a caminar hacia un futuro en el que los errores del pasado no se repitieran. Enki sabía que aún quedaban desafíos inmensos, tensiones latentes y secretos que algún día saldrían a la luz. Pero por ahora, se permitía contemplar el inicio de una civilización que, a pesar de todo, seguía avanzando. El tiempo avanzó como una corriente silenciosa que erosiona montañas sin que nadie lo note. Las ciudades se expandieron, los reyes se convirtieron en linajes, los templos se multiplicaron y las historias comenzaron a girar en torno a los grandes momentos que habían marcado a la humanidad. Y aunque muchas generaciones pasaron sin conocer directamente la intervención de los dioses, algo permaneció siempre vivo. Una intuición profunda, casi instintiva, de que un ser benevolente había velado por ellos cuando todo parecía perdido. Ese ser era Enki, aunque su nombre adoptara distintas formas, aunque su imagen se transformara en símbolos, animales sagrados o metáforas del agua y la sabiduría. Su esencia seguía vibrando en los relatos que los ancianos transmitían a los jóvenes alrededor del fuego, en los cantos que buscaban explicar el origen del mundo y en los mitos que trataban de darle sentido al misterio humano. A medida que las grandes ciudades postdiluvianas alcanzaban su esplendor, los escribas comenzaron a registrar historias antiguas en tablillas de arcilla. Entre esos relatos, había fragmentos que hablaban de un dios que descendió a la tierra, no para imponer su voluntad, sino para ayudar a que un mundo salvaje pudiera florecer. Había cuentos que mencionaban su risa suave, su paciencia infinita y su capacidad de entender a los mortales mejor que cualquier otro ser divino. Para muchos, esas historias eran simples metáforas. Para otros, eran la señal de que en algún punto del pasado, la humanidad no había estado sola. Enki se convirtió entonces en un puente entre lo divino y lo humano, una figura que no demandaba sacrificios grandiosos, sino comprensión, aprendizaje y respeto por la vida. Con el pasar de los siglos, los templos dedicados a él se volvieron centros de estudio. No solo se oraba allí, también se enseñaba. Sus sacerdotes, a diferencia de los de otros dioses, se enfocaban en preservar conocimientos, matemáticas rudimentarias, observación del cielo, técnicas de irrigación, fórmulas medicinales. Era como si cada templo fuera una extensión de aquellos antiguos archivos sagrados que Enki protegió antes del diluvio. Los muros estaban decorados con símbolos del agua serpenteante, representaciones de peces y serpientes, no por simple estética, sino para recordar que la sabiduría fluye, cambia de forma, pero siempre encuentra un camino hacia adelante. La figura de Enki seguía evolucionando, incluso sin su presencia física. A lo largo de la historia, diferentes culturas reinterpretaron su legado. Para algunos, era un dios creador. Para otros, un guardián de misterios. Para otros tantos, una representación del ingenio humano que logra sobrevivir a lo imposible. Pero en todas esas versiones se mantenía algo constante. La idea de que cuando todo parecía destinado a caer en la oscuridad, hubo una voz que eligió la compasión frente al castigo, la esperanza frente al miedo, el conocimiento frente a la ignorancia. Ese eco era la huella de Enki en la memoria colectiva. Mientras la humanidad avanzaba hacia nuevas fronteras, construyendo canales más amplios, levantando torres que parecían tocar el cielo y descubriendo herramientas que transformaban la vida cotidiana, Enki observaba desde la distancia, no ya como un padre vigilante, sino como un viajero silencioso que contempla el camino de aquellos que alguna vez ayudó a formar. Cada logro humano le recordaba el riesgo que había tomado durante el diluvio. Cada error reflejaba la fragilidad inherente a su creación, pero sobre todo, cada acto de curiosidad.
Cuando un niño preguntaba por qué el cielo es azul, cuando un anciano intentaba descifrar patrones en las estrellas, cuando un constructor experimentaba con nuevas formas de levantar muros, le confirmaba que su legado estaba vivo. Enki meditaba a menudo sobre la paradoja de su existencia. Había sido considerado un dios rebelde por haber desobedecido una orden divina, pero también era venerado como protector, maestro y guía. Su historia demostraba que incluso en los reinos más elevados, la obediencia absoluta podía sofocar la vida, y que la verdadera grandeza nacía de la capacidad de cuestionar, de sentir empatía, de arriesgarse por lo que parecía imposible. Su compasión no fue un acto impulsivo. Fue una declaración eterna de que el poder, sin misericordia, es una forma de destrucción, mientras que el conocimiento compartido construye mundos. Con el paso de milenios, la humanidad comenzó a buscar sus orígenes más allá de los relatos tradicionales. Miraron al cielo, al pasado remoto, a los restos arqueológicos que emergían del polvo. Algunos descubrieron tablillas que hablaban de dioses que caminaban entre los hombres. Otros encontraron restos de ciudades tan antiguas que parecían desafiar las cronologías aceptadas. Y entre todos aquellos hallazgos, siempre aparecía la figura de un dios que amaba la sabiduría y que protegía la vida. Aunque el nombre Enki no siempre estuviera escrito, su presencia se sentía en la estructura misma del pensamiento humano. La idea de que la curiosidad es sagrada, de que la libertad es un derecho y de que el conocimiento es una forma de trascendencia. Para Enki, ver esa búsqueda constante era el mayor testimonio de que su intervención había tenido sentido. La humanidad, con todas sus contradicciones, continuaba avanzando hacia un futuro que ni siquiera los dioses podían predecir completamente. Y mientras se adentraban en ese misterio, llevaban consigo la chispa que él había encendido, la capacidad de preguntar, de aprender, de imaginar. Así el legado de Enki se convirtió en algo más que un mito. Era una corriente subterránea que atravesaba culturas, una inspiración silenciosa que impulsaba a los humanos a pensar más allá de lo evidente y a desafiar los límites impuestos. Su historia se convirtió en un símbolo de resistencia frente al determinismo, un recordatorio de que incluso en los momentos más oscuros existe la posibilidad de un nuevo comienzo. Y en ese eco eterno, en cada libro escrito, en cada templo levantado, en cada niño que pregunta por su origen, vive la verdadera huella de Enki, el dios que eligió la compasión sobre la obediencia y que al hacerlo dejó en la humanidad la semilla más poderosa de todas, el deseo de comprender quiénes somos y hacia dónde podemos llegar.